Cuidado, panaderos trabajando. Hola amigos y bienvenidos a nuestro primer programa de Cuidado Panaderos Trabajando por la señal de Sazón Urbana. Hoy vamos a entrevistar a uno de los más importantes empresarios de la panadería peruana, don Celestino Peralta, propietario de una cadena de 17 panaderías bajo los conceptos del Gran Molino y de Julia. Pero para conocer un poco más acerca de don Celestino y lo que ofrece en su panadería, estamos en enlace en directo con William Fernández. Adelante, William. Gracias, Renato, por el pase. Estamos en la panadería de Julia, viendo cómo se hornea lo que es el pan francés en el horno piso. Los panaderos están colocando la masa en la faja para introducir lo que es la masa, los panes ya reposados. Ya como ven ustedes, ya están reposados, están entrando a la faja para ingresar al horno piso. Esta característica es muy buena porque es muy diferente a lo que es el horno electrónico con ventilador. Ahí vemos a los maestros que están colocando los panes y ingresan al horneado. Es una característica muy antigua con el horno piso. Antiguamente era con cemento el horno, ahora lo tenemos eléctrico, con ladrillo era. Ahora en estos tiempos tenemos el horno eléctrico y sale con la misma calidad del horno ladrillo. Ahora le damos pase a Marianela Salazar con la entrevista de don Celestino Peralta. Gracias, Willy, por el pase. Hola amigos, nos encontramos en nuestro primer programa de Cuidado, Panaderos Trabajando, y estamos con don Celestino Peralta. Él es un empresario de la panificación en el Perú y fue el primer presidente de ASPAN, la Asociación de Empresarios de la Panadería y la Pastelería del Perú. Don Celestino, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su local. Cuéntenos, usted es natural de Huancavelica. ¿Qué recuerdos tiene de los panes de esa época en su ciudad natal? Bueno, hace 65 años más o menos, yo tenía 8 años probablemente, ¿no? Entonces, allá en esa época los panes se hacían de trigo nacional, o sea, no había trigo industrial, lo que actualmente se utiliza en casi la mayor parte de las panaderías. Y ese trigo se hacía la molienda en unos molinos del lugar, ¿no? Entonces los panes eran muy, muy agradables, ¿no? De un insumo fresquísimo. Y entre ellos yo recuerdo que destacaban unos panes, unos bollos grandes, como más o menos la forma de chuta, así, que eran unos panes riquísimos, ¿no? Preparados básicamente con levadura natural. O sea, yo recuerdo que mi abuelito, que hacía los panes en hornos de la casa, se utilizaba los conchos de chicha de jora, que era una levadura natural, y con una fermentación muy larga, ¿no? Se preparaba pues 10 horas antes de la masa y fermentaba, ¿no? No había máquinas industriales, lo que se utilizan ahí era puro manual. Entonces los panes eran muy, muy ricos, ¿no? En otro de las variedades de panes eran los mistes, un pancito hecho del afrecho del trigo que se extraía, ¿no? Que se cernía y salía un afrechito. Con esto se hacía un pan miste que era un pancito de pura fibra. Se hacía con manteca de chancho, ¿no? Porque eso es lo que se utilizaba allá. Cuéntenos, el trigo peruano ha sido muy importante para usted allá en Huancavelica. Hoy, en el trabajo que usted realizó con ASPAN, ¿qué han podido impulsar con el trigo peruano? Sí, esto es parte de prácticamente mi sentimiento de haber provenido del campo. Yo allá he visto las chacras que sembraban mis abuelos trigo, y cuando yo vine a Lima, después de un tiempo me convertí en panificador, porque a mis inicios cuando yo vine a Lima yo trabajaba en metal mecánica, pero por las circunstancias de la vida me puse a hacer pan y pues mi primera panadería. Mi preocupación era que poco a poco me he ido informando que la harina que se utilizaba en panificación, que se utiliza hasta actualmente en panificación,
en el 100% era el trigo importado. Los molinos compran más o menos 1.500.000 toneladas anuales, de los cuales un 70% va a panificación y todo era para pan y no se utilizaba el trigo nacional. Entonces mi preocupación fue, ¿por qué el trigo nacional no se utiliza? ¿No? Entonces yo empecé a rescatar esto, fui a mi tierra, traje la harina de trigo nacional, ¿no? Y empecé a introducir en la panificación. Entonces, para hacer panes regionales no hay otro material más adecuado que el trigo nacional. Para decir la verdadera tantahuaba es el trigo nacional. Para hacer la chapla, el verdadero chapla es trigo nacional, por lo menos se utiliza mezclando con la trigo industrial. Para hacer el miste, no hay como trigo nacional. Para hacer los bizcochos que allá en la región hacen, no, de manera natural, no hay como trigo nacional. Entonces yo empecé a introducir, y cuando formé la asociación, yo empecé a difundir esto entre los colegas panificadores. De ahí viene el uso del trigo nacional, que hoy día, en esa época no le daba mucha importancia al trigo nacional, e incluso la industria molinera no compraba el trigo nacional, porque aducían de que el Perú no era productor de trigo. Los trigos que venían del extranjero, de los países productores, ¿no? Estados Unidos, Canadá, Argentina, Europa, el trigo pues por allá se produce en grandes extensiones, ¿no? Entonces nuestra geografía no estaba adaptado para producir grandes cantidades, pero la situación económica que atraviesa el mundo, su mayor problema es la alimentación. Entonces los gobiernos, los países tienen que preocuparse en asegurar la alimentación con sus productos autóctonos, nativos. Tienen que desarrollar una política alimentaria que no solamente favorece a la que van a consumir el pan, sino también a los campesinos, donde hay que rentabilizar sus productos, hay que hacerle mercado a sus productos para que puedan mejorar su situación económica. Esto fue mi sentimiento, ¿no? Entonces yo cuando formé la asociación, fui a tocarle la puerta a los molinos. Le digo, ¿qué hay con el trigo nacional? Y la primera respuesta me dijo, acá no hay trigo. No. Y efectivamente la producción del trigo, como no había mercado, la producción del trigo, el campesino pues no producía, no tenía dónde vender. Y lo poco que hacían se utilizaba en la zona, ¿no? En consumos que ellos acostumbran a hacer, el trigo pelado, el morón, ¿no? Entonces no había en el mercado ese trigo, pero cuando empezamos a difundir ya empezaron a utilizarse. Hoy día, a pesar que ha subido, creo que están produciendo 240.000 toneladas anuales los campesinos peruanos de trigo. Hoy día hay una escasez para los panificadores. No encontramos la harina de trigo nacional. En esa época era barato el valor del trigo. Hoy el trigo, la harina de trigo nacional casi triplica el valor de una harina industrial, porque ya se ha creado una demanda. Pero yo gracias a esto favorece a los campesinos altoandinos, que son los más pobres, ¿no? Y ahí donde se produce el trigo, entonces ellos económicamente están favoreciéndose, ¿no? Ahora hay una escasez de trigo. Y aquí en las panaderías de Julia y el Gran Molino, ¿qué panes peruanos ofrecen ustedes dentro de su carta? Aquí nos estamos ofreciendo nosotros, bueno, primero yo he ido al lugar donde, ¿no?, las provincias a sacar la verdadera receta de los panes y el verdadero proceso de los panes. Aquí estoy ofreciendo, por ejemplo, la chapla. La chapla, el pan chapla es muy agradable porque aún mantienen, en provincia mantienen su elaboración y sus procesos de producción como producían hace 50 años y 60 años, mantienen.
porque tienen una fermentación larga. Entonces, la calidad se mantiene y nosotros, yo personalmente he traído esas recetas y estoy haciendo con esa receta mi pan chapla y es igualito que se produce allá, ¿no? Hemos rescatado. El otro es el 3 puntas de Arequipa. El pan 3 puntas de Arequipa, todo arequipeño sabe que 3 puntas de Arequipa es el mejor pan para el arequipeño. Es verdad que realmente es excepcional, es muy agradable y no hay un verdadero arequipeño que no pueda todos los sábados tomarse un desayuno con sus 3 puntas y su adobo, ¿no? Entonces, yo creo que el Perú tiene estas cualidades, ¿no? El pan de anís de Huancayo, por ejemplo, de Jauja, ¿no? Que hacen su festival casi todos los años, es un pan regional muy, muy agradable. Y así tenemos una serie de panes de chuta de Oropesa y Ayacucho, de Cusco, ¿no? De la provincia Oropesa de Cusco. Y tenemos la tantahuaba, pues, que se hace en Apurímac, se hace en Ayacucho, se hace en Huancavelica, se hace en Huancayo, ya casi toda la parte sierra se hace, ¿no? Es un pan muy, muy agradable que siempre se hace para todos los santos, ¿no? Y es muy difundido este pan. Don Celestino, y cuando usted ha ido a buscar estas recetas a provincias, ¿ha viajado solo, ha viajado con su equipo? ¿Cómo fue esta experiencia? Bueno, yo he ido solo porque un poco los panaderos que tengo yo en mis panaderías están elaborando sus panes tanto de día como de noche. Yo fui solo a rescatar, pero yo me busqué unos panaderos, las panaderías más antiguas, y estuve 3 noches en cada uno de ellos, ¿no? Conversando con los panaderos, ¿no? Observando sus procesos, ¿no? Viendo cómo tratan la harina, cómo vas a fermentar, cuánto tiempo hacen fermentar. Es decir, sacarle la mejor receta posible de que ellos mantienen desde muchos años atrás. Por ejemplo, la chapla. La chapla es un pan que no tiene 0 grasas, no se utiliza nada de grasa, solo se utiliza agua en un 80%, azúcar en un 8% y una fermentación que va de 8 a 10 horas. Y no se necesita ni máquina, todo es manual. Todo es manual y en un horno de piedra, no, en un horno de ladrillo antiguo, a una temperatura de 320 grados, 300 a 320 grados. Y el tiempo de su cocción dura más o menos 8 a 10 minutos. Y ese es el pan, ese es el verdadero chapla. Entonces eso nosotros hemos traído esa receta, traje y he hecho una serie de pruebas, una serie de experiencias, ¿no? en mi panadería y logramos sacar la chapla que tiene las mismas características, las mismas texturas y el mismo sabor de la sierra. Sí. Bueno, don Celestino, finalmente, ya para concluir esta entrevista, por favor, invite a todos nuestros oyentes a que puedan visitar sus panaderías, tanto de Julia como el Gran Molino. Sí, les invito a todos nuestros clientes y los que puedan conocer nuestra panadería. Nosotros estamos elaborando aquí todos los panes regionales. Como acabo de explicar, ¿no? Van a encontrar ustedes panes frescos, ¿no? Tanto de pan chapla, pan 3 puntas, pan multicereal, bollos hechos a base de semillas, ¿no? Hoy por hoy todo el mundo cuida la línea, todo el mundo cuida la salud, la tendencia a la alimentación va más hacia la alimentación natural, ¿no? Entonces estamos haciendo panes, ¿no? Con semillas que van a encontrar y les va a hacer muy bien, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, don Celestino, por esta entrevista. Esperamos encontrarlo en una nueva oportunidad. Gracias, amigos, por acompañarnos el día de hoy en nuestro primer programa. Los esperamos en todos los siguientes. ¡Chao! Gracias, amigos, por habernos acompañado en nuestro primer programa de Cuidado, Panaderos Trabajando TV.
olviden que todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio Incarri, Cuidado Panaderos Trabajando Radio. Gracias amigos, no se olviden de vernos. Chao, chao. Hasta la próxima.